Hola y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver el funcionamiento de las puertas lógicas 7404, 7402 y 7408, que corresponden a las puertas AND, OR y NOT. En este caso aquí estamos viendo una puerta lógica no, es decir, negada, que devolverá salida el contrario que tengas a la entrada. Como puedes ver, yo tengo aquí dos puertas negadas y ahora mismo a la entrada tenemos un cero porque no hay tensión y nos está devolviendo un uno porque es la contraria a la entrada. Si yo aplico un uno a la entrada, como puedes ver, se ha apagado el LED de la salida. Es decir, que ahora la salida está a 0, mientras que la entrada está al 1. Y en el otro integrado también pasa lo mismo. Si yo activo un uno a la entrada, a la salida va a devolver un cero. Y el funcionamiento de esta puerta, el 7404, de forma negada, es muy sencillo. Vamos a verlo en detalle. El encapsulado 74LS04 es un encapsulado DIP14 que está compuesto por 6 puertas lógicas negadas. Es una tecnología TTL antigua, pero todavía se sigue usando mucho en la industria de hoy en día, ya que la tecnología TTL, Transistor Logic, ha sido sustituida por la tecnología CMOS, en la que los integrados ya se ponen todos dentro de una pista de un sulfato de óxido específico y ya se crían ahí dentro. Los componentes están creados internamente por una serie de transistores y un pequeño circuito que une dichos transistores, haciendo que al final, como puedes ver, estos son los circuitos de la función legada, por una entrada se recibe un nivel eléctrico y por la salida se recibe el otro nivel eléctrico contrario a la entrada. Gracias todo eso, como digo, a la configuración de sus componentes internos. En nuestro Lightwire tenemos que agregar una puerta negada por cada componente que queremos usar. Pero gracias a este circuito integrado 74LS04 podemos obtener en un mismo circuito varias puertas negadas y utilizarlas en nuestros circuitos. Bien, aquí tienes el circuito montando una placa board alimentado por una batería de voltios de litio y como puedes ver integrado se alimenta muy fácilmente. Aquí tengo las conexiones positivas y negativas y la alimentación del integrado 74LS04 va a ser a través del pin 14 del integrado y la masa se va a conectar al pin 7 y el resto de pines van a ser las diferentes puertas negadas que existen. Y como existen 6 puertas, la puerta 1 va a estar formada por el pin 1 y el pin 2, la puerta 2 el pin 3 y el pin 4 y la puerta 3 el pin 5 y el pin 6. También en el otro lado tenemos otras 3 puertas que está formada por el pin 13 y 12, el pin 11 y el pin 10 y el pin 9 y el pin 8 del integrado. Por lo tanto tenemos 6 puertas lógicas dentro de un mismo integrado. Ahora mismo en el circuito, como puedes ver, yo tengo dos puertas, yo estoy usando solo dos puertas y ahora mismo, como puedes ver, aquí tengo un circuito que he conectado a través de los pulsadores y un LED a masa y con sus resistencias limitadoras y las salidas de dichos pines. Por ejemplo, estoy utilizando la puerta 1 y la puerta 2, es decir, los pines 1, 2, 3 y 4. Vamos a centrarnos en la puerta 1 y en la puerta 2. Pues en la puerta 1, como puedes ver, he conectado el pulsador que normalmente es abierto para que ahora mismo estoy aplicando un 0 a la entrada de la puerta 1, por ejemplo. Como estoy aplicando un 0 a la puerta 1, la salida me devuelve en el pin 2, me está devolviendo un 1. Y si ahora yo pulso este pulsador, ahora como puedes ver, se enciende el LED porque he pulsado el pulsador. Pero la salida me devuelve un 0. Como puedes ver, cuando levanto el pulsador, se vuelve a activar la salida a 1 porque la entrada es 0. Y con la segunda puerta pasa lo mismo. Si yo pulso el interruptor, se apaga la puerta número 2, la salida, y se enciende el LED correspondiente de que
la entrada de la puerta 2 está activa. El circuito es muy sencillo y es muy fácil. Simplemente tienes que aprovechar y saber que tienes varias puertas lógicas en un mismo integrado. Aquí puedes ver el circuito montado en una boaz. Como puedes ver, las entradas y las salidas dependen del nivel de entrada o salida. Las salidas de una puerta lógica pueden ser las entradas de la otra. Así, por ejemplo, voy a poner la salida de la puerta lógica 2 y esta salida la voy a poner como la entrada de la puerta lógica y la salida de la puerta lógica 3 la voy a conectar al LED. Entonces, cuando ejecute, el LED este deberá de estar apagado. ¿Por qué? Porque inicialmente aquí esta puerta lógica, la segunda puerta lógica, no recibirá tensión. Por lo tanto, devolverá un 1. Al devolver un 1, la entrada a la puerta lógica 4, la salida será 0, por lo tanto el LED estará apagada. Vamos a probar y como ves funciona correctamente. Si yo aplico cambio de nivel a la entrada 2, aquí devuelve un 0 y a la salida de la puerta lógica devuelve un 1. Como aplicaciones, el 74LS04 se suele usar como oscilador generador de señal o en redes eléctricas, o también se suele usar en modo servidores y también se suele usar en circuitos lógicos, y el uso más extendido de este tipo de integrado es para memorias en donde se tiene que guardar datos. La mayoría de las memorias RAM están compuestas de puertas negadas.